Amén. Pues continuando un poco la línea que llevamos, el estudio que llevamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿vale? Los domingos pasados hemos estado estudiando acerca del amor, acerca del gozo, recientemente escuchamos acerca de la paz y justamente hoy me toca a mí acerca de la paciencia. Y yo estaba pensando y digo, madre mía, menudo follón que me toca hoy, porque precisamente en estos tiempos y precisamente como estamos, lo que menos se puede tener, por así decir, es paciencia. Y sobre todo yo lo he estado viviendo, yo lo he estado compartiendo a EU estos días y digo yo, vamos a ver, ¿yo qué puedo decir acerca de la paciencia si un niño me quita a mí la paciencia? Así que imaginaros estar encerrados en un piso con unos niños, pues es de verdad, el Señor te pone, ¿no?, a prueba para desarrollar la paciencia. Y quiero que veamos, vamos a ir viendo poco a poco cómo es acerca de lo que he podido, lo que Dios me ha estado hablando a lo largo de esta semana acerca de lo que es la paciencia. ¿Vale? Un estudio nos está revelando, o nos ha revelado, de que un hombre después de 17 minutos en la cola de un supermercado, pierde la paciencia. Digo yo, pues ese hombre ya tuvo que tener paciencia porque 17 minutos en una cola ya es mucho tiempo, ¿no? Pero es un estudio general. Y luego también nos revela de que puede aguantar 9 minutos en un teléfono. ¿Qué quiere decir esto? De que está una persona llamándole por teléfono y, por ejemplo, un comercial lo está mareando, aguanta 9 minutos hasta que pierde la paciencia. Eso los hombres. Las mujeres tienen una media de 3 minutos más. Eso quiere decir que las mujeres, por naturaleza, tienen esos 3 minutos más de paciencia que los hombres, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo un estudio, ¿vale?, acerca de la paciencia que podamos llegar a tener. Ahora, ¿qué es la paciencia? ¿Vale? Hay muchísimas definiciones acerca de lo que es la paciencia. Y se dice también de que es la capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Todo lo que he estado viendo acerca de la paciencia tiene que ver con desgracias, tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con esas cosas, tolerancia, por así decir. Voy a leer un par de cosas que se dice acerca de la paciencia. Se dice que es la virtud de saber controlarnos y de no tomar represalias cuando te hacen el mal. Se dice también que es la cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Se dice de que la paciencia es un árbol con raíces muy amargas, pero de frutos dulces. Alguien dijo que la clave de la paciencia es hacer algo mientras se espera. Y una de las que más me gusta a mí es que es la calma resistente que descansa en la certeza que Dios está en el control, que Dios está bajo el control de las situaciones. Quiero que vayamos bueno, la Biblia está plagada sobre todo el Nuevo Testamento acerca de esta palabra, acerca de la paciencia, ¿no? El Señor Jesús también nos indica de ser pacientes. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 15, si tenéis vuestras Biblias. Hoy no podéis usar el móvil, así que ocupar la Biblia física, eso es bueno, ya que tenéis el móvil ocupándolo para otra cosa, ocupar la Biblia. Y busquemos Santiago 4, Santiago 5, versículos 7 y 8. Dice esto: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera en el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y eso es básicamente lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Estar aguardando con paciencia. Y dice, tened paciencia con vosotros, ¿no? Afirmad, dice, la Biblia nos exhorta y dice, afirmad vuestros corazones. ¿Por qué nos habla acerca de afirmar vuestros corazones? Porque generalmente cuando nosotros estamos esperando algo, lo que menos tenemos es
paciencia. Lo que más tenemos es esa impaciencia de querer las cosas ya, de querer las cosas en el instante. Y hay algo muy interesante acerca del don del Espíritu, ¿vale? Cuando hablamos del don del Espíritu, que vemos en Gálatas 5, 22, dice que el don del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, ¿vale? Pero hay algo muy interesante que es algo singular, ¿vale? El don del Espíritu es algo singular y algo que no podemos imitar, ¿vale? Hemos visto antes acerca del amor, acerca del gozo, acerca de la paz, y si te fijas, cada uno de esos atributos, cada una de esas manifestaciones, vemos de que nosotros no podemos fingir tenerlas. Por ejemplo, si alguien finge tener amor, nosotros inmediatamente lo detectamos. No, esta persona es falsa. Esta persona no está siendo sincera conmigo. Lo mismo pasa cuando una persona aparentemente tiene paz. Tú sabes de que es algo que podemos detectar de que no tenemos paz. Lo mismo pasa con la paciencia. Es algo de que es singular en cada uno de nosotros. Cada uno pues, puede expresarlo de una manera u otra. Lo mismo con el gozo, lo mismo con el amor, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese fruto se manifiesta en nosotros. Hay algo muy importante y lo he estado viendo en estos días, es de que cada una de estas cosas, ¿vale? Nosotros no nacemos con ellas. Físicamente, biológicamente, cuando tú naces, tú no tienes nada de esto. Por ejemplo, ¿un niño es paciente? Para nada, para nada. Ahora, ¿un niño muestra amor? No, él muestra cariño, que es diferente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos dice la Biblia que es el fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando nacemos en Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, esto se manifiesta en nosotros. Antes no lo podemos tener. Hay personas de que tú puedes decir de que no tienen a Cristo en su corazón y tienen estas cosas. No, es algo, por así decir, una imitación de eso. De lo que es real, de la paz verdadera, del amor verdadero, del gozo verdadero, que solo lo proporciona Cristo Jesús, que solamente lo proporciona el Espíritu de Dios. ¿Vale? Esto que estamos viendo, esto que estamos estudiando, que es el fruto del Espíritu, la Biblia lo dice, el fruto del Espíritu. No hay otra cosa que lo pueda dar, que lo podamos manifestar. Solo nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas podemos expresar estas cosas. Es algo que en el momento que tú recibas a Cristo lo tienes, pero lo tienes que desarrollar a través de Cristo, ¿vale? Y es algo que no debemos orar para recibirlo. Hay gente que ora por, Señor, dame amor, dame gozo. No. La Biblia ya nos declara de que tenemos el fruto del Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es desarrollarlo. Que Dios nos ayude a desarrollarlo. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, ¿vale? Tenemos físicamente la capacidad motora de andar. Lo único que tienes que hacer es desarrollar la capacidad para caminar. ¿Sí o no? Cuando tú naces, tú tienes físicamente la capacidad de comer. Lo único que tienes que hacer es desarrollar esa habilidad. Unos mejor que otros. Lo mismo al andar. Unos lo hacen más rápido, otros lo hacen más despacio, dependiendo de la capacidad de cada uno. Lo mismo pasa con el Espíritu. Cuando nosotros nacemos en Cristo, ¿vale? Todo eso está ahí. Porque el Espíritu, cuando viene a tu vida, hace una obra completa. Y te da todas esas cosas. Lo único que hay que hacer, como estoy diciendo, es desarrollarla. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, ojo lo que dice aquí el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿vale?
versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo vamos a desarrollar cada uno de estos atributos? Cada uno ¿cómo vamos a desarrollar este fruto por completo? Viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu. Perdón. Hoy en día, y como he dicho antes, nadie nace con paciencia. Y sobre todo, hoy en día, en una sociedad tan acelerada, que todo lo queremos al instante, todo lo queremos ya. Y si te fijas, antes, bueno, aquí yo creo que la mayoría hemos vivido esa época, cuando empezaban los ordenadores, ya le podías dar al botón de encendido, te ibas a hacer unas cosas y tú estabas tranquilo, esperando porque sabías de que eso iba a encender y que bueno, que ya arrancara el ordenador. Llegabas y tal y te ponías a trabajar sin ningún tipo de problema. Hoy, ¿qué pasa? Hoy, ¿qué tenemos? Si el ordenador, cuando yo le doy el botón de encendido, no está encendido, ¿qué pasa? Pues este ordenador ya no vale, pues tengo que cambiar de ordenador porque esto ya no va. Lo mismo pasa con los teléfonos. Antes, ya ves tú, teníamos el Nokia ese, el 3100, y vamos, nos valía para todo. Hoy en día no, quiero tener tal cosa porque es que va rápido, y si te fijas, la mayor innovación, entre comillas, de todos los fabricantes de teléfonos es que sus procesadores sean cada vez más rápidos. ¿Para qué? Para que las cosas sean cada vez más instantáneas. La misma sociedad nos está impulsando a nosotros a querer las cosas para allá. Y lo mismo pasa con Dios. No, voy a orar porque quiero esto. Si te arrodillas, espera de que nada más termines de orar, ya haya pasado algo. Porque lo queremos todo para ayer. No para hoy, para ayer. Lo queremos todo para allá. ¿Vale? Y ese es el gran problema de que nos enfrentamos hoy en día como cristianos ante esta sociedad tan acelerada. ¿Vale? Si te fijas, estos días que estamos aquí encerrados en casa, en confinamiento, ¿no? Que el mundo se ha desacelerado y estamos cada vez un poco más tranquilos. ¿Cómo nos sentimos? Como que si nos hubiesen cortado los pies. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo salir, no puedo allá. ¿Por qué? Porque nuestro ritmo de vida es tan acelerado y tan alto de que no percibimos y no concibimos el hecho de ser pacientes, de esperar las cosas. Nos están diciendo, quedaros 15 días en casa. Y no podemos obedecer eso. No tenemos la paciencia de decir, vale, voy a parar, voy a estar tranquilo. No, la misma sociedad nos está impulsando, nos ha impulsado más bien a vivir un estilo de vida acelerado. Cuando el Señor dice, tranquilos, estos tiempos de verdad que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? El hecho de decir, antes no teníamos tiempo para nada, hoy tenemos tiempo para todo, pero a la vez no sabemos aprovechar ese tiempo para todo lo que tenemos. Hay tantas cosas que los estamos posponiendo y luego voy a hablar un poco acerca de eso, ¿no? La paciencia es en sí la cuarta característica del fruto del Espíritu. Para entrar un poco en situación, esta palabra es una palabra griega que se llama macrotumia. La macrotumia quiere decir espíritu que no se da por vencido, o el espíritu que no cede, que soporta. Eso quiere decir esta palabra griega, que en sí los griegos no la entendían muy bien porque también tenían un estilo de vida un poco acelerado y no entendían mucho esta palabra, ¿vale? La palabra griega en sí es macrotumia. Y el no darse por vencido y no desanimarse es algo que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Como he dicho antes, podemos tener palabras o podemos tener mensajes de ánimo, mensajes de esperanza y tal, pero no es el original, ¿vale? El original, por así decirlo, es algo que solo Cristo, a través de su Espíritu, nos puede dar, ¿vale? Y es algo a lo cual todos nosotros debemos de aspirar a llegar, lo cual se llama una madurez espiritual, ¿vale? Si tú eres un tipo de persona que ante cualquier circunstancia, hasta cualquier situación, quiere dejarlo todo,
o como decimos, quiere tirar la toalla, le gusta dar pena a las demás personas, eso, déjame decirte que eso es inmadurez espiritual. Son como los niños, ¿vale? Los niños que saben de que la manzana es dulce, ¿vale? Pero si tiene un gusano, ya no se la come. Nosotros de normal, bueno, encontramos un gusano, lo quitamos y nos seguimos comiendo la manzana. Hay gente que no, pero la mayoría de niños ve, hay un gusano y ya no quiere comer más manzanas, por mucho que le guste. Pero ¿qué pasa? Que ya ve el gusano y ya no quiere más nada de eso. No se la come. Volviendo a la palabra griega, esta macrotumia, que describe como el espíritu constante que nunca cederá, es esa paciencia y fe que finalmente hereda la promesa. ¿Por qué digo fe? Porque la fe está totalmente ligada a la paciencia. Sin paciencia no podemos tener fe, porque la fe nos está enseñando acerca de esperar en Dios, esperar por aquello que Dios nos ha prometido. ¿Vale? Quiero ponerte un ejemplo en Hebreos 11, ¿vale? Todos conocemos este ejemplo, el ejemplo de Abraham. Hebreos 11, por favor, versículo, a ver si lo tengo por aquí, lo tenía anotado. Perdón, en Hebreos 6:15, perdón, Hebreos 6:15. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 15. Vemos que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿cuál era la promesa? La promesa era que él iba a sacar de su tierra, de su parentela, ¿vale? Para ponernos en situación. Y bueno, todos conocemos la historia de Abraham, dice. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, eso es Dios, ¿vale? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Luego vemos que este mismo Abraham lo ponen en Hebreos 11, que es acerca uno de los héroes de la fe. ¿Pero por qué? Porque esperó con paciencia la promesa. Es esta virtud que cada uno de nosotros como cristianos debe tener mientras esperamos. Esa paciencia, pero esa paciencia con fe de que Dios va a hacer algo, de que Dios hará las cosas. Ahora, volviendo a Hebreos, capítulo 12, si me acompañáis, Hebreos 12, versículo 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo cuando estaba leyendo esto, digo yo, menuda contradicción, porque cuando uno corre una carrera, ¿qué es lo que quiere hacer? Ganarla. Cuando uno corre, de normal, cuando te dicen corre, haz esto, es porque te están metiendo prisa, ¿verdad? Es porque quieren las cosas rápidas. Dice, corre, ves, haz esto. Ahora, el autor nos dice, hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y me vino a la mente estas carreras, las maratones. Una maratón, para que se considere maratón, ¿vale? Tiene que tener mínimo 42 kilómetros. ¿Vale? Eso ya es decir, son kilómetros. Son 42 kilómetros para que se considere una maratón completa. ¿Vale? Un maratonista no sale a piñón desde el principio. No sale con fuerza, no sale corriendo y pegándose esos sprints porque sabe de que en el kilómetro 5 ya está fundido. Sino que es una carrera de fondo que poco a poco la va gestionando de tal manera de que pueda llegar a la meta
físicamente entero. Y los maratonistas, ¿qué es lo que hacen? En los últimos 5 kilómetros pegan el sprint final, que le llaman el sprint final. De normal estas carreras la ganan, si te fijas en las Olimpiadas, los negritos son los que ganan estas carreras. Tienen un fondo físico y van pacientemente corriendo. Pacientemente corriendo. Entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que hay que correr esta carrera con paciencia. Pero ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? Ellos, los atletas tienen como meta el llegar, subirse al podio, recibir una medalla. Pero ¿cuál es nuestra carrera como cristianos? El poder llegar a ver a Cristo, el poder estar con Cristo. Amén. Y tenemos que correr esa carrera con paciencia, sabiendo de que Dios tiene el control de cada una de las situaciones que podamos afrontar a lo largo de esta carrera. La paciencia de Dios es perfecta. ¿Me acompañáis a Romanos, por favor? Romanos capítulo 15, versículos 4 y 5. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Romanos 15, versículos 4 y 5. Vale. Amén. Sí, perfecto. Estos versículos, hoy en día, más que nunca, debemos de hacerlo rema en nuestra vida. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? De que en estos tiempos de que tenemos tanta incertidumbre, tanta cosa, nos dice que podamos tener esperanza por medio de la escritura, con paciencia, dice. Y el Dios de la paciencia y de la consolación, porque es que no solamente te va a dar paciencia, sino que a la vez te va a dar consuelo, dice, os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? De que este mismo Dios nos da la paciencia, podamos desarrollar esa paciencia y a la vez esa esperanza de que cualquier situación de que estemos esperando va a pasar. Ahora, quiero hacer como una especie de un paréntesis. No hay que confundir la paciencia con la negligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay que actuar, hay que actuar. ¿Vale? No hay que dejar las cosas para atrás. No hay que dejar las cosas, por así decir, no, ya pasará. Hay personas que no son pacientes, ¿vale? Y dicen, no tengo trabajo, pues ya me llamarán. No, perdona, ves tú, sal a buscar el trabajo. Ves tú, sal, manda, mete papeles y ya luego sí, espera que te llamen. Pero tú ya has hecho tu parte, pero no pretendas de que Dios haga todo y que tú no hagas tu parte. Por eso digo, hay que ser pacientes, no negligentes. Tengo que ir a comprar, bueno, ya iré más tarde. No, eso no es tener paciencia, perdona. Hay personas que dicen, no, es que él es muy paciente, él es muy tranquilo. No, él es muy negligente en todo caso. ¿Por qué? Porque cuando tiene que actuar, no actúa. La Biblia también nos enseña de que hay que actuar en los momentos precisos. Y luego que has actuado, ahí es cuando tenemos que esperar con paciencia. Pero tú también tienes que hacer tu parte. Amén. No hay que dejarlo todo así, sino que no hay que confundir la paciencia con estar quieto. No, tú tienes que actuar y hacer tu parte. Segunda de Pedro 3:9. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Segunda de Pedro 3, versículo 9.
Ahora, el máximo ejemplo de paciencia lo tenemos con Dios. Dios es paciente con nosotros. Dice aquí este versículo de que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos pensamos, Señor, ¿por qué no viene ya? ¿Por qué no viene ya? ¿Por qué no vienes y que se acabe todo? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de nosotros perezca. El ejemplo máximo de paciencia es con Dios. Imagínate cuando habían cuando te estoy hablando antes, ¿no? Que yo tenía la membresía del videoclub y por cada película que alquilaba me ponían una estampita, ¿vale? Y por cada 10 películas tenía una película gratis. Ahora imagínate si por cada pecado que cometemos, a Dios tuviese una estampita. Ahora, Miguel ya cometió otro pecado, otro pecado. ¿Cuántas libretas tendríamos llenas, ¿no? de sellitos? Y todo esto lo digo porque Dios es paciente con nosotros. Miguel ya tuviese, bibliotecas enteras llenas de sellitos, de estampitas. Pero Dios es paciente con nosotros, a pesar de que nosotros, en nuestra impaciencia, cometemos fallos. Dice que no quiere que ninguno de nosotros perezca. Efesios 4, versículo 2, por favor. Alguien que lo pueda leer, Efesios 4, 2. Esto es un consejo para cada uno de nosotros. Al lado de Gálatas, después de Gálatas está Efesios. Efesios 4, versículo 2. Vale. Sí. No, Efesios, sí. Efesios 4.2, no pasa nada. Efesios 4.2 dice, lo voy a leer yo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si te fijas, aquí hay otra cosa ligada, ¿no? De que cómo nos vamos a soportar entre nosotros. Con amor. Y el amor también viene siendo parte de ese fruto del Espíritu. Primero el amor, ¿no? Y hay un versículo que dice que ante el amor no hay ley. Soportándoos a vosotros, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es un consejo para nosotros en estos días, sobre todo que estamos en casa, ahí encerrados, de que a lo mejor no estabas tanto tiempo con esta persona metido y tal, ahora tenéis que soportaros, tenéis que aprender a esa convivencia, ¿no? Y hay que hacerlo con amor. Ahora, hay una cosa que para aprender a desarrollar, por así decir, esa paciencia, primero que todo hay que conocernos a nosotros mismos. Proverbios 14, 29, si me acompañáis, hay un par de versículos todavía. Proverbios 14, 29. Lo voy a leer yo. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hay que aprender a conocernos primeramente, aprender a saber en qué áreas estoy deficiente. Si por ejemplo, el pastor muchas veces lo ha dicho, ¿no? Somos faltos de paciencia y decimos, Señor, dame paciencia. ¿Qué es lo que te va a mandar el Señor? Tribulaciones. ¿Por qué? Porque la paciencia se desarrolla en tribulaciones. Ahí es donde se desarrolla la paciencia. Ahí es donde nosotros, por así decir, se nos está poniendo a prueba
¿vale? ¿Qué tan lleno del Espíritu vamos a ser o estamos siendo? Hay que aprender a desarrollar esto, ¿no? Lo que es la paciencia. No hay que pedirla a Dios, porque ya está en nosotros. Hay que aprender a desarrollarla. Y el Señor nos ayuda a poder desarrollarla. ¿Cómo? Mandándote pruebas, mandándote tribulaciones, mandándote situaciones en las cuales te ponen un poco al límite en ese sentido, ¿no? En qué tan paciente eres. Y ahora, para terminar, si me acompañáis a Santiago 1:3. Manuel, ¿lo puedes leer tú, por favor? Ponte el audio, que está sin audio. No, has cambiado la cámara. Ahora sí, perfecto. Santiago 1:3, 1:3, 1:3. 1:3 y 4. Vale, muy bien. Aquí cuando la palabra de Dios se refiere a que seáis perfectos, ¿vale? La palabra no se está contradiciendo porque dice perfecto no hay más que uno, que es Cristo. Aquí la palabra perfecto se refiere a maduro, madurez espiritual se está refiriendo, ¿vale? Entonces cuando nos dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis maduros espirituales, ¿no? Maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Vale? Por eso, repitiendo nuevamente, la prueba de la fe produce paciencia. Por eso he dicho de que la fe con la paciencia van ligadas de la mano. La fe y la paciencia son básicamente una sola. Y la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, también sin paciencia no podemos agradar a Dios, no podemos ser personas impacientes, no podemos ser personas inmaduras. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a un niño que está todo el rato, está ya esto, está ya, me toca? Nos molesta, al final nos satura tanto y nos enfadamos. Lo mismo pasa imagínate con Dios. Si estamos ya, al final va a ser así, mira, hasta luego. Pero lo que quiero decir con esto es que la misma fe, ¿vale? Nos ayuda a tener la paciencia necesaria. Para terminar, volvemos a Santiago 5, versículos 7 y 8. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente, si lo vemos a lo largo de la Biblia, hace 2000 años que se terminó de escribir el Nuevo Testamento, nos está hablando acerca de la venida del Señor. Ya son 2000 años, por así decir, de espera. Y dice, versículo 7, con el versículo que empezamos, versículo 7 y versículo 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En esta mañana yo quiero decir eso, que tengamos paciencia y sobre todo que afirmemos nuestro corazón. ¿Por qué afirmar nuestros corazones? Porque nos está lloviendo tanta noticia, tanta desgracia. Tenemos una avalancha de información. Estamos, por así decir, hay una palabra que se llama, que estamos sobreexpuestos a la sobreinformación, ¿vale? De tantas cosas que se están diciendo que al final mina nuestra esperanza, porque puede llegar a minar eso, puede llegar a desanimarnos con tanta cosa que vemos, con tanta cosa que escuchamos,
al final podemos llegar a desanimarnos. Ahora, la Biblia nos enseña que dice, afirmad vuestros corazones. ¿Y cómo afirmamos nuestros corazones? A través de la palabra. A través de estar con el Señor, a través de caminar con el Señor en el Espíritu. Una persona no se desarrolla, una persona no desarrolla espiritualmente todo lo que tiene que desarrollar porque no vive constantemente en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de otras cosas que de estar caminando en el Espíritu. Ahora, esto, sobre todo, desarrollar lo que es la paciencia, posiblemente sea algo muy difícil. Te lo digo yo estoy en proceso. Estoy yo en proceso. Sobre todo, como os he dicho, ¿no? En el mundo que vivimos, en la sociedad en la cual estamos expuestos de que todo lo quiere ya, es muy difícil desarrollar esto. Pero lo podemos desarrollar si caminamos con Dios. Si caminamos en el Espíritu y estamos encaminados en el Espíritu, el Señor nos va a dar la capacidad de poder ir desarrollando. Así que quiero dejaros una pregunta ya para terminar, y dice, ¿cuántos de nosotros en este caso, estamos mostrando inmadurez espiritual ante las adversidades que estamos afrontando? Quiero que quedéis con esa pregunta y que la podáis... ¿cuántos de nosotros estamos mostrando inmadurez espiritual ante las adversidades que estamos afrontando? No hace falta que me la respondáis, pero quiero que os quedéis con eso y que la podáis meditar, ¿no? Y sobre todo, si es una respuesta para vosotros un poco adversa, pedir a Dios, ¿no? De que os ayude a poder ser maduros espiritualmente, que podamos madurar espiritualmente. Amén. Así es que antes de terminar era eso, ¿no? Que podamos buscar en estos tiempos más del Espíritu, que podamos buscar en las Escrituras, ¿no? Esa esperanza, esa consolación, como hemos visto en los versículos anteriores, de que conforme te da la prueba, así también te da la esperanza y la consolación, para que podamos estar, nuestra esperanza esté puesta en Cristo. Amén.